Fuerza. Definición y primera ley de Newton. Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos ahora a abordar el tema selecto de fuerza. Pero para poder abordar ese tema selecto de fuerza tenemos que ver algunos otros conceptos relacionados a eso. Pero todo surge de la pregunta de la aceleración. La aceleración, el peso, la masa, la gravedad. A ver, ¿qué tiene todo eso que ver con la fuerza? Y sobre todo, cuando hablábamos de aceleración, porque en los videos anteriores estábamos metidísimos con este tema de la aceleración, la caída libre y el tiro vertical, ¿qué tienen que ver con la fuerza? Y además, ya que estamos hablando de la fuerza, tenemos que hablar de las leyes de Newton. Son 3, ya las vamos a ver en un momento. Y finalmente podamos definir entonces lo que es la fuerza. Vamos a repasar uno de los conceptos que hemos visto desde el principio, el cual es el movimiento, que justamente nos va a llevar a lo que es la fuerza. Habíamos dicho que el punto A es nuestro punto inicial, luego tenemos el punto B, todo esto ya lo sabemos, ¿eh? Está el recorrido, ¿no? Durante ese lapso de movimiento del punto A al punto B hay un recorrido, ya sabemos que ese trayecto es la distancia y el desplazamiento, y que transcurre por supuesto el tiempo, ¿no? Está la velocidad, la aceleración y todo lo que ya sabemos a partir del punto A para adelante. Pero antes, ¿qué originó ese movimiento? Es donde surge la pregunta y es donde entra el tema de fuerza. ¿Qué fue lo que originó ese movimiento? Vamos a suponer el clásico ejemplo, digo el clásico porque me gusta representarlo con caricaturas, de un beisbolista, ¿no? Observen cómo uno de los beisbolistas va a lanzar esa pelota en una dirección y en un sentido. Y el otro beisbolista la va a batear en otra dirección y otro sentido. La pregunta es, ¿qué le originó ese movimiento a esa pelota? Evidentemente, el primer beisbolista la lanzó, quiere decir que fue su mano. Y el segundo beisbolista que la bateó, lo hizo en otra dirección y en otro sentido, pero lo hizo con el bate. Entonces, la fuerza que le aplicó, la fuerza que ambos le aplicaron a esa pelota, le originó ese movimiento. Entonces, ya sabemos que la causa del movimiento es la fuerza, ¿sí? Hay distintos tipos de fuerza y hay diferentes maneras en que se presenta ese fenómeno de la fuerza. En ese punto inicial puede ser que haya 1, 2, 3, 4 fuerzas interactuando para que finalmente causen ese movimiento. Vamos a ver esto. Cuando nos estamos refiriendo a que en un mismo punto pueden haber varias fuerzas y que esas juntas pueden ocasionar un movimiento, nos estamos refiriendo a lo que se llama interacción de fuerzas. Vamos a ver algunos ejemplos y voy a mencionar nada más algunos casos en los cuales se pueden presentar en un mismo cuerpo o en un mismo objeto. Observen, este es un cohete, ¿ya? El cohete va hacia arriba, ya sabemos, va hacia la luna, lleva una misión, etcétera, ¿no? En el movimiento de ese cohete, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Es decir, se está propulsando. Los motores están originando que él se mueva hacia arriba, que el objeto se mueva hacia arriba. Es la fuerza de la combustión que hay dentro, en la parte inferior, de los propulsores, que le ocasionan que se vaya hacia arriba. Uno podría decir, es la única fuerza que está ocurriendo ahí, que está interactuando, que le está causando el movimiento a ese cohete. La realidad es que no. Si no tuviera fuerza suficiente en los propulsores, el peso del mismo, ¿sí?, va a causar que vaya ahora hacia arriba. ¿Por qué? Por la gravedad. Por la gravedad. Es la gravedad que, interactuando con su masa, va a ocasionar que se vaya hacia abajo. Ya tenemos 2 fuerzas, ¿se dan cuenta? Y le podemos seguir agregando más. A eso le llamamos interacción de fuerzas. Otra podría ser el aire. ¿Sí? El aire. Cuando ustedes mueven su mano de un lado a otro, sienten como que algo les roza justamente la piel. Es el aire. Entonces, es lo mismo que está ocurriendo con este cohete. El aire está ocasionando algo que se llama fricción. Lo vamos a mencionar más adelante. Esa fricción le está impidiendo, de alguna manera, le está impidiendo que se mueva completamente hacia arriba. No lo vemos, pero ahí está. Y posiblemente, si le queremos seguir agregando más, haya un ventarrón o una corriente de aire horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ven aquí? Vectores.
están interactuando varios vectores en un mismo punto. ¿Quién es el punto de referencia? El cohete. Otro ejemplo es cuando están jugando videojuegos, pero en este caso es en reposo. Ustedes están quietecitos, ¿no? Nada más mueven las manos, están tratando de apretar un botón, el cual también está quieto, pero ustedes al apretar ese botón le están ejerciendo una fuerza para que se mueva. Si su fuerza, si la presión que le hacen al botón fuera demasiado grande, se rompería. Entonces, ¿qué está haciendo el control o el botón de ese control? Intentando resistir esa presión que ustedes le están ejerciendo. Entonces ahí hay otra fuerza, no la vemos, parece que no está. Aún en los cuerpos que están en reposo, parece que no hay fuerzas, pero sí, ahí está. Y la clásica es el peso. Peculiares, como chistosas, no sé si ustedes han ido a la playa, tiene una ola y les golpea, ¿no? Ah, bueno, es la única fuerza, porque pues la persona en este video chistosamente se fue, se la llevó, ¿no? Pero no, de alguna manera él intentó resistir ese impacto de la ola del mar, pero no pudo, ¿no? Se ve clarísimo en el pequeño video, en el pequeño ejemplo que estamos dando. Pero ahí hay dos fuerzas ya. Una es en un sentido, ¿no? Y la otra es en el sentido contrario. Digo, el futbolista, ¿no? Al lanzar las pelotas, observen el movimiento que va a hacer. Lo va a hacer de manera parabólica, se llama. Es un tipo de movimiento, de hecho se calcula. No lo vamos a ver, pero se calcula. Entonces, la fuerza que él está imprimiendo, colocando a la pelota, hace que ésta se mueva y que vaya hacia la canasta. Hay otras fuerzas que se resisten, ya habíamos dicho, el aire, el peso. Por eso es que tenemos varias fuerzas interactuando ahí. Vamos a ver la primera ley de Newton. Arranquemos con la primera ley de Newton, ya que hablamos sobre la interacción de las fuerzas. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Todos los objetos se van a mantener en su estado de reposo si no hay algo que les cause ese movimiento. Es decir, tú dejas un objeto en el patio de tu casa o en el cuarto, no se mueve, evidentemente, y lo puedes dejar ahí todo el tiempo que tú quieras y el objeto va a seguir en la misma posición. Entonces, no hay algo que le cause ese movimiento, o sea, no hay una fuerza. Cosa diferente que si, por ejemplo, estás patinando, ¿no? Vamos a suponer que estás patinando, lo ideal sería en el hielo, pero bueno, no en todos los casos se da. O bueno, miren, vamos a poner el ejemplo de un cubito de hielo. Tú lo dejas sobre la mesa, supongamos que la mesa es lisa, ¿no? Es de madera o de vidrio. Tú dejas el cubito de hielo, si tú lo empujas, ese cubito de hielo se va a empezar a mover, a deslizar poco a poco. Si no existiera la fricción, que es una de las fuerzas que impide el movimiento, entonces ese objeto se quedaría moviendo por los siglos de los siglos. O sea, sería un movimiento eterno, porque no hay algo que se lo esté impidiendo. Por eso estamos diciendo en la primera ley de Newton que ese objeto va a mantener su estado de reposo o de movimiento, que se llama, por cierto, movimiento rectilíneo uniforme. Lo va a mantener así si no hay algo que le cause que se mueva o que detenga el movimiento. ¿Por qué? Porque la suma de las fuerzas, como los ejemplos que vimos anteriormente, te va a dar cero. Cuando ustedes suman los vectores, supongamos que suman dos vectores, uno es 5, el otro también, pero en sentido contrario, si lo suman, les va a dar 0. A eso se refiere. El clásico ejemplo es cuando tú estás en tu bicicleta y de repente se atraviesa el perro, te detienes y sales volando. A esta ley se le llama ley de la inercia. Porque la bici en este ejemplo se detuvo, pero como tú no te lograste agarrar, la misma velocidad y el mismo movimiento que llevabas en la bicicleta pasó a ti. Entonces tú sales lanzado. Ese es el claro ejemplo. Ya que mencionamos la primera ley de Newton, pues bueno, y ya que mencionamos la interacción de fuerzas, vamos a realizar nuestro primer ejercicio que se llama fuerza con vectores, ¿no? Vamos a suponer a darle valores a las fuerzas, pero observen, quiero explicar estos dos símbolos. Estos símbolos se llaman sigma, la que parece una E como si fuera un zigzag, se llama sigma. La F ya la conocen de fuerza y la X o la Y representan los ejes de un plano cartesiano, ¿no? De un sistema de referencia. X ya saben que es horizontal, Y ya sabemos que es vertical, ¿no? Entonces ahí se dice suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, vamos a ver el primer ejemplo y ya lo voy diciendo. Este ejemplo me gusta muchísimo porque es muy clásico en las escuelas. En una escuela hay un grupo de niños y niñas que están jugando a jalar la cuerda, ¿no? El primer grupo, vamos a darle valor a su fuerza. El primer grupo está jalando hacia el este. Bueno, vamos primero a familiarizarnos otra vez, ¿no?, con los puntos cardinales. El este, viendo la pantalla, está hacia el este. Ahora sí que hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste, ¿no?, de su pantalla. Si esta es nuestra referencia, entonces ya sabemos hacia dónde jala el primer grupo de niños, que es hacia el este, a la derecha. Y el segundo, porque ahí mismo lo dice, está jalando a la izquierda. El primer grupo lo hace con 150 newtons. Ojo, la fuerza se mide en newtons, en honor a Isaac Newton, que fue el que propuso las leyes del movimiento en la física clásica. ¿Se acuerdan que la física se divide en dos? Y se clasifica en clásica y en moderna, ¿no? Entonces, en la física clásica, Isaac Newton hizo esas aportaciones referentes a la gravedad, a la ley de la gravitación universal y en esto que estamos viendo que son las leyes de Newton. Bueno, ahí está. Tenemos a los dos grupos, ¿no? Ahí está ejemplificado. Unos jalan a la izquierda, otros a la derecha, pero vamos a ponerle su vector. Fíjense, vamos a utilizar los vectores. Ya tenemos ahí, primero los datos. La fuerza 1, vamos a suponer que es el primer grupo, por eso se llama fuerza 1. Y como están jalando hacia el este, el vector lo estoy poniendo hacia la derecha. Observen, en la parte de arriba. Por lo tanto, digamos que es positivo. Pero el otro grupo lo hace hacia la izquierda, hacia el oeste. Observen el vector arriba del F2. Hacia la izquierda, hacia el oeste. Y el valor es de 170 newtons. Si nosotros lo pusiéramos en un sistema de referencia, nos daríamos cuenta que el segundo grupo va hacia la izquierda, por lo tanto es un valor negativo, ¿no? En un sistema de referencia sería así, es negativo. Y el otro grupo sería lo contrario, iría hacia la derecha, la F1, pero positivo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante el vector, el sentido del vector, la flechita pues, en la parte de arriba. Vamos a aplicar nuestra fórmula. La fórmula es suma de fuerzas en X. ¿Por qué estoy usando suma de fuerzas en X? Es decir, ese símbolo que parece una E abierta y la F con la X abajo, significa suma de fuerzas en X. Quiere decir que vas a tomar todos los vectores y todas las fuerzas, en este caso, que estén horizontales, todos, y los vas a sumar. ¿Se les hace familiar esto? Sí, son los vectores que ustedes vieron en el primer, en el video de marco de referencia, en el primero de movimiento y en el segundo, donde estaba ya la velocidad. A eso se refiere. Bueno, observen cómo los estamos colocando. F1 más F2, cada quien con su vector en la parte de arriba. ¿Por qué es importante ponerle sentido a ese vector? Porque al momento de sustituir los datos, voy a saber si uno es positivo o uno es negativo. El primero, que es F1, va hacia el este, o sea que es a la derecha, es positiva. Observen, la línea roja punteada nos dice como si fuera el sistema de referencia, ¿no? Y F2 la pusimos negativa porque va hacia la izquierda. Entonces, al realizar la suma de esos dos valores, de esas dos magnitudes, nos da menos 20. Ah, caray, ¿por qué nos da menos 20? ¿Cómo vamos a saber cuál de los dos grupos ganó? Justamente viendo hacia dónde está la resultante, el vector o la fuerza resultante. Nos da menos 20. Quiere decir que el vector es negativo. Si yo lo pongo en un sistema de referencia, va hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Ya sabemos que el grupo ganador es el grupo 2 de los niños. Vamos ahora a suponer el mismo ejemplo, ¿ok? El mismo ejemplo, pero le vamos a cambiar tantito. Vamos a suponer que ahora en uno de los grupos les auxilia otro niño. Pero vamos a primero a poner los datos para que veamos cómo cambia. Fíjense. F1, 150. ¿Hacia dónde va F1? Es decir, el primer grupo. El primer grupo jala hacia el este. Vale 150. Ah, bueno, va hacia la derecha. Observen el vector. El este es a la derecha, el vector es a la derecha. Pongo el sentido a la derecha, por eso lo estoy representando ahí, con la línea, con el vector amarillo. El otro grupo, 170, ya lo vimos, va hacia la izquierda, es negativo.
Cuando entra el niño, ahí dice, si después de un rato otro niño se une al equipo que jala hacia el este, o sea que se va al equipo del vector amarillo, donde están la niña y el niño de pelo, pues parece morado. Ahí está. Ese niño les va a ayudar y tiene una fuerza de 25 newtons hacia el este, hacia la derecha. Entonces le representamos a ese niño la fuerza con la que está ayudando a su equipo. ¿Cuál de los dos grupos ganará el desafío ahora? Sustituimos nuestra fórmula, observen, prácticamente es lo mismo, solamente que ahora le estamos agregando el vector F3, la fuerza 3, que es el niño que está auxiliando al equipo de la derecha. Entonces sustituimos los datos y observen. Pusimos exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, más 25 newtons. ¿Cuánto nos dará de resultado? La resultante fue 5 newtons. Esa variación de la fuerza le dio ahora al equipo de la derecha el triunfo, porque la resultante jaló hacia la derecha. Vamos ahora a definir lo que es fuerza, ya que pues, hemos entrado al tema de la interacción de las fuerzas. Justamente como es una interacción, bueno, pues ahí está la definición de fuerza. Interacción entre dos o más objetos que se caracteriza por su capacidad de cambiar ya sea la forma, cuando tú presionas un balón, le aplicas una fuerza, se deforma, tampoco no, como que se hunde. El tamaño, por ejemplo, aplícale fuerza a una pelotita de papel, la empiezas a hacer cada vez más pequeña, cambia su tamaño. O el movimiento, a esa misma pelotita de papel o a la pelota de hule que tenías, pateala, ya estás originando el movimiento. Entonces eso es una fuerza, es la interacción de dos o más objetos en donde existe un cambio de forma, de tamaño, de movimiento, principalmente de movimiento. Ya que entonces mencionamos a la fuerza y la definimos, pues bueno, vamos a cerrar esta primera parte del tema de fuerza con la clasificación de los tipos de fuerza de acuerdo a la física. Están las fuerzas gravitacionales, que bueno, son aquellas que se producen por atracción en cuerpos muy grandes, muy inmensos, que están en el universo, ¿no? El Sol, la Tierra, los planetas, los astros, todo lo que tenga que ver con el universo, ¿sale? Por eso dice ahí que es causada por su masa y la distancia que los separa. Aquí está de alguna manera mencionándonos una ley que también el señor Isaac Newton propuso, que es la ley de la gravitación universal. Es otro tema de física. Luego las fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas son las que mantienen unidos a los átomos y las moléculas, es decir, es una fuerza de atracción o de repulsión. Es una fuerza que logra la estabilidad y que depende de la carga eléctrica. En este canal de YouTube hay unos videos de electricidad, entre ellos se menciona justamente lo que son las cargas eléctricas, que es una propiedad de las subpartículas que forman parte del átomo. Pero bueno, ya se verá en su momento que es un tema incluso de energía y de materia. Pero bueno, estas fuerzas electromagnéticas, el clásico es cuando ustedes agarran un imán y atrae un metal, ya, se unió. Pero otra fuerza, pero esa misma fuerza que está aplicando el imán no actúa igual con una madera, por ejemplo. Ustedes la ponen y no pasa nada, ¿no? Entonces a eso se refiere con las fuerzas electromagnéticas. De ahí tenemos las fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares son aquellas que permiten justamente, aunque es un poquito difícil de entender, porque pues bueno, el átomo realmente no lo hemos visto, hacemos una suposición con las teorías, hay algunas por ahí aportaciones científicas sobre cómo sería, y está muy padre, ¿no? Está muy bien. Se sabe a través de eso cómo es que está el átomo, ¿no? Si están los electrones, cómo se mueven, bueno, es un mundo hablar del átomo. Pero bueno, específicamente se refiere a que hay una estabilidad entre las subpartículas que lo conforman, ¿sí? En su total, electrones, con protones, sus cargas, etc. Esas son las fuerzas nucleares. Y de ahí tenemos las fuerzas débiles, que son exclusivamente aquellas que mantienen la estabilidad o inestabilidad del núcleo del átomo. Es decir, hablamos de los protones y los neutrones, ¿no? Una cuestión más pequeña. Estos son los tipos de fuerza de acuerdo a la física. Hay otras teorías que refieren a que posiblemente sean la misma fuerza, todo lo que estamos viendo, nada más que aún no logramos comprender cómo poder establecer una teoría para todo. Pero bueno, ahí está.
Bueno, chavos, eso es todo en este primer video, la primera parte de fuerza. Ya sabemos lo que es fuerza, ya sabemos que existe interacción de varias de ellas en un mismo punto, lo vimos en el ejemplo de los niños jalando la cuerda, y ya sabemos en qué consiste la primera ley de Newton. Nos falta la segunda y la tercera y realizar por ahí algunos cálculos, así que sigan con estos temas selectos de física. Adiós.